Una tormenta, un soldado, una familia que nunca esperó. Cuando el exmarino John Miller me abrió la puerta una noche helada, se encontró con una madre pastor alemán con sus cachorros aferrados a ella. Pensó que los estaba salvando del frío, pero en realidad ellos lo estaban salvando a él de años de soledad. Esta es una historia de sacrificio, supervivencia y segundas oportunidades. Si crees en los milagros silenciosos, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos qué parte de este viaje te ha emocionado más. Las montañas de Montana tenían la capacidad de absorber el sonido. En las noches de invierno, el silencio era tan denso que presionaba contra las ventanas como una segunda pared. Dentro de una cabaña de una sola habitación situada al borde de una cresta, John Miller se sentó junto a la estufa de hierro fundido, observando cómo el fuego crepitaba y chisporroteaba como si fuera un ser vivo. Las llamas desprendían un calor que se propagaba lento y desigual, dejando los rincones más alejados de la habitación aún cubiertos de escarcha. No le importaba. El frío se había convertido en una constante, un compañero que exigía disciplina y le daba espacio a cambio. John tenía 37 años y el físico de un hombre que había cargado con demasiado peso durante demasiado tiempo. Sus anchos hombros y su complexión cuadrada no se habían suavizado ni siquiera después de años sin llevar uniforme. La marina le había enseñado a mantener la postura. El desierto la había grabado más profundamente y la soledad la había consolidado. Su cabello, que antes era de un color marrón oscuro como la corteza húmeda, ahora estaba cortado al ras y salpicado de canas prematuras. Una barba le dibujaba la línea de la mandíbula, recortada al ras, no por estilo, sino por practicidad. Las barbas más largas se cubrían de escarcha, y John había aprendido a mantener el frío a distancia siempre que podía. Sus ojos eran el mapa más claro de en quién se había convertido. Azul grisáceo, el color del hielo de un lago antes del deshielo, no revelaban nada. Llevaban el peso de los hombres que había conocido, de las órdenes obedecidas, de noches demasiado largas para distinguirlas. Tenía la tranquilidad de alguien que había visto más de lo que jamás había contado. La cabaña tenía la misma austeridad. Un perchero de madera junto a la puerta sostenía un grueso abrigo de lona, una vieja mochila de la marina y un rollo de cuerda. Las estanterías llenas de tarros de frijoles, alce seco y arroz le mantuvieron durante las tormentas. Sobre una silla descansaba una manta de lana, cosida a mano en un gris apagado. Era lo último que su madre antes de fallecer. La guardaba allí doblada, como una fotografía que no se atrevía a guardar. John vivía así no porque no tuviera otro lugar a donde ir, sino porque no quedaba nadie que le pidiera que regresara. La marina lo había despojado hasta dejarlo en los huesos y lo había reconstruido en acero. Pero una vez que se quitó el uniforme, no había ninguna misión que lo esperara, ninguna familia que lo atrajera a casa. La naturaleza salvaje de Montana, brutal y vasta, le ofrecía lo que necesitaba. Silencio, del tipo que era a la vez castigo y alivio. La noche fuera era salvaje. El viento azotaba la cresta, llevando nieve y sábanas blancas que se doblaban contra las paredes de la cabaña, sacudiendo las contraventanas, gimiendo a través del tubo de la estufa. El termómetro clavado en el marco de la ventana se había congelado a 20 grados bajo cero hacía horas. John sabía que era peor. Su aliento se convertía en humo antes de salir de sus labios. Era el tipo de frío que se sentía vivo, que arañaba cualquier cosa cálida. Se sirvió café de una tetera ennegrecida. El vapor amargo se elevaba en el silencio. La costumbre lo tranquilizaba. Había aprendido a moverse sin desperdiciar energía, a medir su respiración, sus pasos, sus palabras. En la guerra, en la naturaleza salvaje, tanto el desperdicio como el ruido podían matar. Ahora solo le recordaban que seguía vivo. Pero mientras el fuego crepitaba y el viento aullaba, algo rompió el ritmo. Un sonido tan sutil que casi se confundía con la tormenta. Un golpe. No era el estruendo de una rama ni el gemido del hielo al moverse, sino un contacto deliberado. 3 golpes espaciados como si fueran de una mano que conocía las puertas. John se quedó paralizado, con la taza a medio levantar.
Sus oídos estaban entrenados para distinguir el caos de la intención. Y esto no era el clima. Dejó la taza lentamente, con todos los músculos recordando los ejercicios. La forma de robar el cuerpo pero mantenerlo listo. Su mano rozó el rifle apoyado contra la pared, aunque no lo levantó. Cruzó el suelo en silencio, con las botas susurrando contra las viejas tablas. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más suaves, como si quienquiera o lo que fuera que esperaba fuera hubiera perdido parte de su fuerza. Dos golpes cortos, luego uno largo, arrastrándose contra la madera. El sonido lo atravesó como una vieja orden, empujándolo hacia adelante en contra de su mejor juicio. Se detuvo junto al pestillo, con los dedos apoyados en el frío metal. Todas las reglas que había aprendido le gritaban que lo ignorara. Ningún extraño, hombre o animal, había llamado nunca a su puerta con buenas noticias. Nadie lo hacía en medio de una tormenta en Montana. Sin embargo, el silencio que siguió fue peor que los golpes. No estaba vacío. Esperaba. John apoyó brevemente la frente contra el marco de la puerta y cerró los ojos. La cicatriz cerca de la sien, fina y blanca, le latía con el recuerdo. Pensó en las noches del desierto, cuando el silencio repentino significaba peligro, cuando una decisión equivocada había costado vidas. Pensó en los hombres que no habían regresado, en el peso infinito de los «y sí, esta noche no», murmuró entre dientes, aunque no estaba seguro de a quién se lo decía. Quizás a sí mismo, quizás a la tormenta, quizás a lo que fuera que esperaba más allá del bosque. El viento golpeaba con más fuerza contra la cabaña, y la nieve silbaba a lo largo de los bordes de la puerta. Los golpes no se repitieron, pero aún podía sentirlos. El eco de la intención persistía como un latido fuera de ritmo. La mano de John se tensó sobre el pestillo. Aún no había tomado una decisión, pero la noche había cambiado. Había algo ahí fuera, algo que había elegido su puerta. Y John, por primera vez en años, no estaba seguro de que el silencio fuera lo que necesitaba. El pestillo bajo la mano de John estaba tan frío que le dolía. Dudó, con el aliento formando nubes pálidas mientras la tormenta azotaba la cabaña. Todos sus instintos, agudizados por años de uniforme, le gritaban que dejara la puerta cerrada. Las reglas existían por una razón. En la guerra, las reglas significaban supervivencia, y él había llevado esa disciplina a su exilio en las montañas. Pero entonces se oyó un sonido tan suave que se entremezcló con el aullido del viento. Un gemido agudo y fino, como algo frágil rompiéndose en la oscuridad. En contra de su mejor juicio, John tiró del pestillo, abrió la puerta unos centímetros y la tormenta se abalanzó en el interior con garras heladas. Por un momento, el mundo exterior no fue más que un caos blanco, con la nieve soplando furiosamente de lado. Entonces, a través de la neblina, una forma se perfiló en el umbral. Al principio parecía parte de la tormenta, una sombra bordeada de escarcha, pero cuando el viento cambió, la vio claramente. Una pastora alemana, demacrada por el hambre. Su pelaje estaba enmarañado y cubierto de hielo, y se le marcaban las costillas bajo el pelo. Sus patas temblaban en el porche, pero mantenía la cabeza levantada con tranquila rebeldía. No era una perra callejera que mendigaba sobras, era una madre que se resistía hasta el final. Debajo de su pecho, apretados contra sus patas, dos pequeñas siluetas temblaban en la nieve. Cachorros, con las orejas aún demasiado blandas para mantenerse erguidas, los cuerpos demasiado pequeños para soportar la crueldad de la tormenta. Se acurrucaban contra ella, tratando de desaparecer en el calor de su cuerpo, con los ojos entrecerrados contra el frío cortante. Uno de ellos dejó escapar un débil gemido, un sonido que atravesó la puerta y llegó directamente al pecho de John. Se quedó paralizado, con la mano apoyada en la madera, mirando fijamente la escena enmarcada por la luz del porche. Una madre desesperada, dos vidas pendiendo del hilo de la supervivencia. Su mente repasó rápidamente las reglas que le habían inculcado hacía mucho tiempo. No alimentes lo que no puedes proteger. No dejes entrar animales salvajes en tu campamento. No dejes que la necesidad nuble tu juicio. Esas reglas lo habían salvado en desiertos donde los extraños a veces significaban explosivos.
en ciudades donde una puerta equivocada conducía a la sangre. Habían construido muros que lo mantuvieron con vida incluso después de que la Marina lo dejara ir. Pero aquí, en el corazón de una tormenta en Montana, esas mismas reglas lo presionaban como una armadura que se había vuelto demasiado pesada para llevar. Podía oír la voz de su madre, débil como un recuerdo, diciéndole algo diferente. La ayuda es un fuego. Cuando la compartes, nunca muere al transmitirse. Los ojos de la pastora se clavaron en los suyos, ámbar, firmes e inquebrantables. No mostraban la súplica que él esperaba, ni el miedo de un animal acorralado. Era una mirada que lo evaluaba, como si ella estuviera decidiendo si era digno de confianza. En esos pocos segundos, John sintió la inversión más extraña. No era él quien decidía si abrirle la puerta. Era ella quien decidía si cruzar el umbral con sus cachorros. Esa constatación le oprimió la garganta de una forma que no había sentido desde el último día que estuvo con su unidad. El viento empujó con más fuerza contra la puerta, haciendo volar la nieve por el suelo. Los nudillos de John se pusieron blancos alrededor del marco. La lógica le gritaba que cerrara la puerta, la atrancara, ahogar el sonido de esos gemidos bajo el rugido de la tormenta y volver a su fuego. Pero su cuerpo no se movió. En cambio, lentamente, casi en contra de su voluntad, abrió la puerta. El frío le golpeó como una navaja bajo su abrigo, pero no se inmutó. La perra no avanzó. Todavía no. Se quedó a medio paso de la puerta, con el cuerpo inclinado para proteger a sus cachorros. La nieve se le pegaba al hocico. El hielo le cubría los bigotes. Sin embargo, sus ojos nunca se apartaron de los de él. Estaba haciendo su trato en silencio. Si abres el paso, te seguiré. Los cachorros se movieron. Uno se desplomó sobre otro, con sus diminutas patas dobladas debajo de ellos. John sintió un nudo en el pecho. Recordó cuando una vez llevó a un marinero herido a través de un campo de polvo y fuego. El peso del chico era ligero como un manojo de ramitas en sus brazos. La vida se le escapaba en respiraciones superficiales. No lo había salvado. El recuerdo lo oprimía ahora, crudo e implacable, hasta que los gemidos del exterior se hicieron casi insoportables. Sus reglas decían, cierra la puerta. Sus fantasmas le decían lo contrario. Se agachó lentamente, con un movimiento deliberado, con cuidado de no asustarla. Su mano, grande y llena de cicatrices, se extendió con la palma hacia arriba, abierta, sin alcanzar, solo ofreciendo. Las orejas de la pastora se movieron, sus músculos se tensaron, pero no gruñó. Solo respiraba, con el pecho subiendo y bajando en una niebla constante contra la oscuridad. Durante un largo momento, nada se movió excepto la tormenta que rugía a su alrededor. Entonces, con un ligero cambio de peso, empujó suavemente con el hocico al cachorro más cercano, empujándolo hacia el umbral. El cachorro tropezó hacia adelante, sus torpes patas resbalando sobre las tablas heladas, los ojos entrecerrados, el pelaje cubierto de escarcha blanca. Apenas avanzó 30 centímetros antes de desplomarse temblando. El segundo cachorro, más valiente o quizás más desesperado, se precipitó tras él, con las uñas haciendo un leve ruido contra la madera, mientras se arrastraba hacia la delgada franja de calor que escapaba de la cabaña. Ambos se apretujaron contra la rendija de calor, gimiendo suavemente, demasiado agotados para resistirse. El pulso de John latía con fuerza. Su mano se cernía a pocos centímetros de ellos, deseando levantar sus pequeños cuerpos, pero se contuvo, sabiendo que un movimiento en falso rompería la frágil línea de confianza que se estaba formando entre él y su madre. Levantó los ojos hacia ella de nuevo. No se había movido, pero inclinó la cabeza. Era un gesto imperceptible, ambiguo pero decisivo, que podía deberse al agotamiento. Podría haber sido un reconocimiento, pero para John, en ese momento, fue como un permiso. La tormenta arreciaba, con la nieve arremolinándose y ráfagas furiosas, trayendo consigo el recuerdo de todas las reglas que estaba a punto de romper. Aún así, John cambió el peso de su cuerpo, apoyándose en el marco de la puerta. El calor de la estufa le llegó a la espalda. El frío de la ventisca le azotaba el pecho, y entre ellos se encontraban esta madre y sus dos cachorros temblando, esperando.
Se le cortó la respiración al darse cuenta de que la bisagra de la elección ya se había movido y él se encontraba en el centro. Y entonces, como para sellar la decisión por él, el cachorro más pequeño levantó la cabeza y dejó escapar un sonido débil y entrecortado, que no era ni un llanto ni un ladrido, sino algo intermedio, frágil, insistente y vivo. Atravesó la tormenta, sus defensas, todas las reglas que alguna vez lo habían definido, hasta que lo único que quedó fue la verdad innegable de que el silencio nunca había sido suficiente y que esa noche su puerta había sido elegida por una razón. Los cachorros entraron débilmente en la cabaña. Sus cuerpos se desplomaron sobre el áspero suelo de madera, como si el simple hecho de cruzar el umbral les hubiera quitado las últimas fuerzas. El calor de la estufa se extendió en finas ondas, envolviéndolos en el primer contacto de comodidad que probablemente habían sentido en días. La mano de John temblaba mientras se acercaba a ellos, pero antes de que pudiera tocar al más pequeño, la pastora dio un paso adelante, con el cuerpo tenso, formando una barrera entre él y sus crías. Sus ojos, ámbar y penetrantes, se clavaron en los de él con la misma firmeza inquebrantable que había mostrado fuera. No se trataba de una rendición, era una tregua condicional, concedida solo porque la tormenta la había obligado a ello. Se quedó lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler la mezcla de pelo mojado, aire frío y un regusto metálico de hambre que se aferraba a ella. Sus músculos se tensaron bajo su abrigo, agotados, pero listos para saltar si pensaba que él tenía malas intenciones. John se quedó paralizado, con la mano aún suspendida en el aire, y luego la bajó lentamente, deliberadamente, hasta que descansó sobre su rodilla. Habló con una voz que no transmitía ninguna orden, solo calma, el mismo tono que había utilizado una vez para tranquilizar a los jóvenes marineros después de los tiroteos. Tranquila, susurró, como si las palabras por sí solas pudieran convencerla de que no era una amenaza. La pastora no pestañeó. Permaneció inmóvil entre él y los cachorros, respirando con mesura. Cada respiración era un recordatorio de que ese momento era tan frágil como el cristal. John se inclinó ligeramente hacia atrás, dándole espacio, y la tensión en el aire cambió, pero no se alivió. Los cachorros gimieron suavemente, acurrucándose unos contra otros, con sus pequeños pechos subiendo y bajando a un ritmo irregular. La madre giró la cabeza una vez, empujándolos con el hocico para que se acercaran más a sus patas, y luego volvió a mirar a John, como si lo retara a poner a prueba su determinación. No lo hizo. En cambio, se alejó, se puso de pie y caminó lentamente hacia la estufa. La tetera silbó débilmente mientras vertía agua en su taza. El simple acto fue deliberado. Su lenguaje corporal tenía como objetivo mostrarle que no la presionaría más. Bebió un sorbo del café amargo y dejó que el silencio se prolongara, solo roto por el crepitar de la leña ardiendo y el viento arañando las paredes de la cabaña. El tiempo se alargaba en esta tregua incómoda. La pastora acabó por tumbarse, acurrucándose junto a sus cachorros, pero sin apartar los ojos de John. Incluso cuando sus párpados se cerraron por el cansancio, una oreja permaneció erguida en dirección a él. Él lo entendió. Él había adoptado esa misma postura en desiertos y callejones de medio mundo, descansando pero sin relajarse nunca, sobreviviendo a base de fragmentos de sueño porque el peligro no tenía la cortesía de esperar. Verlo reflejado en ella le inquietó en lo más profundo de su pecho, un reconocimiento de que la supervivencia era un lenguaje que tanto el hombre como la bestia podían hablar sin palabras. La tormenta rugía afuera, aullando como un animal herido. Pero dentro de la cabaña, el fuego creaba un frágil oasis. John se movía en la noche con la tranquilidad que le daba la práctica, alimentando la estufa, ajustando el tiro, revisando su rifle junto a la puerta. Se decía a sí mismo que era una costumbre, pero cada pequeño ruido del exterior ponía sus músculos en tensión. Una vez, cuando el viento amainó lo suficiente como para dejar respirar al silencio, le pareció oír algo más, un crujido, un movimiento, no el gemido natural de los árboles cargados de hielo, sino algo más pesado, deliberado. Su pulso se aceleró.
Dejó la taza y se acercó a la ventana cubierta de escarcha, frotando con la palma de la mano un círculo para despejarlo. La noche era blanca e inquieta, con la nieve barriendo la cresta y las olas interminables. Al principio no vio más que sombras cambiantes. Luego, sus ojos captaron unas huellas en la nieve, tenues pero recientes, medio cubiertas por los copos que caían. Huellas de botas, demasiado grandes y deliberadas para ser de animales. Conducían hacia la cabaña, luego se adentraban en los árboles y desaparecían en la oscuridad. John sintió un nudo en el estómago. Allí fuera, nadie venía por casualidad en una tormenta como aquella. Ningún vecino se arriesgaría a cruzar la cresta con un tiempo así sin motivo. Quienquiera que hubiera dejado aquellas huellas había estado lo suficientemente cerca como para ver el humo que salía de su chimenea, lo suficientemente cerca como para notar el parpadeo de la luz a través de las contraventanas. Y si se habían marchado, no era porque la tormenta los hubiera hecho retroceder. Era porque habían visto lo que querían y habían decidido no rebelarse. Se apartó de la ventana, con el cuerpo rígido por la vieja preparación que nunca le había abandonado. Su mano se dirigió al rifle, apoyado contra la pared, y sus dedos recorrieron la culata desgastada. No lo levantó. Todavía no. En cambio, escuchó, esforzándose por superar el ruido del viento y el crepitar de la estufa, buscando cualquier ritmo fuera de lugar. La pastora también debió de sentirlo. Se levantó de repente, con las orejas aguzadas y un leve gruñido vibrando en su pecho. Su cuerpo se movió protectora sobre los cachorros, con los ojos entrecerrados hacia la puerta, como si ella también sintiera y que algo acechaba más allá del alcance de la luz del fuego. John exhaló lentamente, luchando contra el impulso de moverse rápido. La tormenta ocultaba muchas cosas, pero también las delataba. Las huellas no mentían, y alguien había estado cerca. Su mirada se posó en la pastora, y por un breve instante sus ojos se encontraron en un entendimiento mutuo. Ninguno de los dos confiaba fácilmente. Ninguno creía que la seguridad fuera más que tiempo prestado, y ambos sabían que esa noche la cabaña no estaba tan sola como parecía. La tormenta había amainado por la mañana, agotada su furia, pero con los dientes aún afilados. Las montañas vestían su silencio como una armadura. Todos los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve. Todas las crestas estaban cubiertas de un manto blanco tan espeso que parecía que el mundo hubiera dejado de respirar. John se había levantado antes del amanecer y había mirado a través de la ventana helada, reviviendo la imagen de aquellas huellas en la nieve. No se habían cubierto durante la noche, lo que significaba que estaban lo suficientemente frescas como para mantener sus nervios a flor de piel. Se había acostado en su litera, con un brazo detrás de la cabeza y el otro descansando sobre el rifle en el suelo, con los oídos atentos al más mínimo movimiento en el exterior. Aunque no había habido ninguno, la pastora también había mantenido su vigilia, acurrucada pero sin descansar, con los ojos brillando débilmente a la luz del fuego, como si ella también recordara el peligro que se leía en aquellas huellas. Los cachorros habían dormido acurrucados, gimiendo de vez en cuando, apretándose contra las costillas de su madre en busca de seguridad. Cuando John se levantó para alimentar la estufa, ella siguió cada uno de sus movimientos, con la mirada fija, su lealtad equilibrada con la desconfianza. A media mañana, cuando la luz grisácea finalmente se abrió paso a través de las contraventanas, volvió a oír el crujir de los pasos sobre la nieve. Su cuerpo se tensó al instante, y el recuerdo de la noche anterior volvió a su mente. Se dirigió a la puerta con el rifle en la mano, y la perra se levantó de inmediato, con las orejas aguzadas y un gruñido retumbando en su pecho. Levantó una mano para calmarla, y luego entreabrió la puerta lo suficiente como para que el frío le golpeara la cara. Lo que vio no fue a un extraño acechando en las sombras, sino a Sarah Thompson, envuelta en lana y franela, con la bufanda subida hasta las mejillas y el pelo cubierto de copos de nieve. Abrazaba una cesta contra el pecho, de la que salía un ligero vapor. Levantó la vista, con el aliento empañando el aire, y sus ojos se suavizaron con alivio al verlo. «Buenos días, John», dijo con voz apagada pero firme.
Pensé que quizá te estuvieras quedando sin provisiones. Una tormenta como esa puede enterrar a un hombre vivo. John exhaló lentamente, bajando el rifle, pero sin soltarlo del todo. Se hizo a un lado para dejarla entrar. El pastor se puso inmediatamente en guardia, colocándose entre Sara y los cachorros. Sara se detuvo en seco, abriendo mucho sus ojos grises al ver el grupo de peludos acurrucados cerca de la estufa. «Vaya, qué sorpresa», murmuró, bajándose la bufanda. «Tienes compañía». Se agachó ligeramente, sin atreverse a acercarse, pero su mirada se suavizó al observar a la madre y a sus cachorros. «Han venido aquí por su cuenta». John asintió con la cabeza, recordando la tormenta. Aparecieron anoche, casi congelados. Los labios de Sara esbozaron una expresión entre la admiración y la tristeza. Dejó la cesta sobre la mesa y el olor a pan y miel se esparció por la habitación. «Qué suerte que te encontraran». El gruñido de la pastora se hizo más profundo, aunque su postura seguía siendo mesurada, nada agresiva. John se acercó un paso a Sarah, con una postura tranquila pero vigilante, como para recordarle a la perra que aquella mujer no era una amenaza. «No confía fácilmente», dijo él. Sarah sonrió levemente, aunque la expresión transmitía una cierta tristeza. «No se le puede culpar. La confianza te mata si la das demasiado rápido». Sus ojos se posaron en John, sosteniendo la mirada de él un momento más de lo habitual, y luego volvieron a los cachorros. Se quitó los guantes y sacó con cuidado un pequeño frasco de la cesta. «La miel», explicó, «ayuda cuando los terneros están demasiado débiles para mamar. Pensé que podría darles una oportunidad a estos pequeños». Se mojó el dedo y lo extendió con cautela, ofreciéndoselo primero a la madre, no a los cachorros. La pastora olfateó, moviendo las orejas, con las fosas nasales dilatadas por el aroma dulce. Dudó durante un largo suspiro y luego movió la lengua una vez, rápida y deliberadamente. Sara no se movió, solo repitió el gesto, firme como una roca, hasta que el cachorro más pequeño se movió, captando el olor. Se inclinó y untó un poco en su hocico, y John observó cómo la diminuta boca se abría y la lengua se movía débilmente. Un sonido escapó de él, un alivio silencioso e involuntario, cuando el cachorro volvió a lamer, con el cuerpo temblando con obstinada voluntad. La pastora se inclinó más cerca, olfateando al cachorro como si lo animara a seguir adelante, sin apartar los ojos de Sara. Cuando pasó el momento, Sara se levantó lentamente, sacudiéndose las manos en el abrigo. «Hiciste bien en dejarlos entrar», dijo en voz baja, con un tono que transmitía más que un simple elogio. John no respondió. Solo le sirvió una taza de café de la tetera y la dejó sobre la mesa, junto al pan. Bebieron en silencio durante un rato. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y los ocasionales gemidos de los cachorros. Pero la mirada de Sarah se posó en la ventana cubierta de escarcha y su expresión se volvió más seria. «Debería decírtelo», comenzó con cautela. «Ha habido cazadores furtivos por aquí. Ya hemos perdido 3 alces. Encontramos los cadáveres deshuesados no muy lejos de aquí». Hizo una pausa y entrecerró los ojos. «No son del tipo que se asusta fácilmente y no les gusta que los vean. La semana pasada encontré trampas en mi terreno. Corté una antes de que atrapara nada». John apretó la mandíbula. El recuerdo de aquellas huellas de botas se repitió nítido y vívido. No respondió de inmediato. Su silencio bastó para que Sara entrecerrara los ojos. «¿Has visto algo?», insistió ella. Él dejó la taza sobre la mesa, con un ruido más fuerte de lo deseado, y la miró fijamente. «Huellas anoche demasiado cerca de la cabaña». Las palabras flotaban densas en el aire, más pesadas que el silencio de la tormenta. Sara contuvo el aliento y luego se tranquilizó. «Entonces lo sabes», dijo con voz firme. «Sean quienes sean, nos están vigilando». La pastora levantó la cabeza, con las orejas erguidas, y un gruñido grave resonó en la habitación, como si ella también comprendiera la importancia de lo que acababa de decirse. John acarició con la mano el rifle que estaba junto a su silla, con los ojos azul grisáceos fijos en la ventana,
donde la nieve seguía cayendo, cubriendo el rastro, pero no el recuerdo. Afuera la naturaleza parecía tranquila, pero la tranquilidad nunca había significado seguridad. Las palabras sobre los cazadores furtivos seguían resonando en la habitación mucho después de que la voz de Sarah se hubiera apagado. John dio una vuelta junto a la ventana, con el rifle apoyado contra la pared a su alcance, con la mente dividida entre el príncipe que había visto en la nieve y la amenaza que había transmitido la advertencia de Sarah. Sin embargo, no fue el peligro exterior lo que rompió la frágil coraza de calma que reinaba en la cabaña. Fue el frágil silencio de un cachorro que debería haber estado llorando. El silencio era más agudo que cualquier tormenta. John se volvió y lo vio de inmediato. Uno de los cachorros más pequeños, con el hocico de color marrón claro presionado contra la manta de lana. Su cuerpo estaba demasiado quieto. Su respiración era casi invisible. Su pecho se tensó con fuerza. El tipo de miedo repentino que le robaba todos los pensamientos. Cruzó la habitación en dos zancadas y se arrodilló junto al bulto. La pastora llegó al instante, gruñendo, mostrando los dientes, con el cuerpo inclinado hacia adelante para bloquearlo. John se quedó paralizado, con la mano suspendida a pocos centímetros del cachorro, con los ojos fijos en los de ella. Tranquila, dijo en voz baja, con la palabra rompiéndose en su garganta. El cachorro dio un leve respingo, un jadeo entrecortado que era más silencio que respiración, y el instinto ahogó todas las reglas por las que se había regido hasta entonces. De todos modos, extendió la mano. Sus dedos se deslizaron bajo el cuerpo inerte, tan ligero que parecía no estar sosteniendo nada. Un fantasma sin peso. La pastor dio medio paso hacia adelante y su gruñido se convirtió en una amenaza. Pero se detuvo en seco, con las orejas hacia atrás y los ojos ámbar mirando de las manos de Dejol al pecho inmóvil del cachorro. Por un momento, el aire mismo pareció temblar, suspendido entre la confianza y la violencia. John apretó el pequeño cuerpo contra su pecho, frotando enérgicamente con las manos las frías patas y las delgadas costillas, desesperado por reanimarlo. «Vamos», susurró con voz quebrada, cruda por una súplica que no había utilizado desde la guerra. «No me abandones». Sus dedos temblaban, sus nudillos llenos de cicatrices rozaban los frágiles huesos. El calor de su propio cuerpo se filtraba en el pelaje casi completamente helado. Cogió la manta de lana de la silla, la que había cosido su madre, y envolvió al cachorro con ella, acurrucándolo como un soldado que protege a un compañero caído. La pastora volvió a gruñir con el cuerpo rígido, pero no atacó. Daba vueltas, caminando cerca, con la respiración entrecortada y agitada mientras observaba. Sus cachorros gimieron, acurrucándose más unos contra otros, sintiendo la fractura del momento. John se inclinó más, acercando los labios al diminuto hocico, exhalando aire caliente sobre él, intentando insuflar aliento a unos pulmones demasiado débiles para respirar por sí mismos. Frotó con más fuerza, con las palmas ásperas pero cuidadosas, persuadiendo, suplicando, ordenando. «Quédate conmigo. ¿Me oyes? Quédate». Había dicho esas mismas palabras en otro país a otro joven cuya sangre había empapado la arena, y recordaba la impotencia de ver cómo se le escapaba la vida a pesar de todos sus esfuerzos. Esta vez no podía soportarlo. Esta vez se negaba. Entonces, el cachorro emitió un sonido, tan débil como el crujir de la nieve sobre el cristal, un gemido tan frágil que podría haber sido imaginación. John se quedó paralizado, clavó la mirada en la manta y vio el leve relieve de las costillas, irregular pero real. El alivio lo golpeó como un puñetazo. Frotó más rápido, envolviendo la manta con más fuerza, con la respiración entrecortada por la urgencia. El cachorro se estremeció de nuevo, moviendo débilmente una pata como si recordara los mecanismos de la vida. El gruñido de la pastora se apagó en medio de la garganta, sustituido por un gemido agudo, con las orejas hacia adelante y los ojos ardientes de concentración desesperada. Se acercó, con el hocico cerca de las manos de John, y la vibración de su aliento calentó la manta.
Por un instante pensó que tal vez la perra atacaría después de todo, pero en cambio empujó al cachorro con el hocico, presionando la lana, y luego levantó la mirada hacia él. Lo que vio en sus ojos lo dejó vacío. La desconfianza seguía allí, pero debajo de ella, por primera vez, algo más brilló. No era confianza, todavía no, sino reconocimiento. El frágil comienzo de la gratitud. Su pecho se estremeció con una suave exhalación y volvió a presionar el hocico contra el cachorro antes de retroceder ligeramente, permitiendo que John lo siguiera sosteniendo. Tragó saliva con dificultad, con la garganta apretada por un calor que no tenía nada que ver con la estufa. El cachorro volvió a gemir débilmente. Su respiración se estabilizó en un ritmo más constante que antes y su pequeño pecho se elevó con más seguridad. El sonido lo envolvió como un salvavidas, desgarrando algo en su interior que creía enterrado desde hacía mucho tiempo. John presionó brevemente su frente contra el pelaje húmedo del cachorro, con los ojos ardientes, y luego se apartó, sin dejar de mover las manos, frotando, calentando, protegiendo. Susurró palabras sin pensar, fragmentos de consuelo, fragmentos de oración. Bien, eso es. Sigue luchando. No te detengas. Su voz tenía la cadencia de un hombre acostumbrado a dar órdenes, pero ahora suplicaba clemencia. El cachorro se movió de nuevo, levantando la cabeza lo más mínimo, y luego dejándola caer de nuevo sobre la lana con un suspiro tan débil que John casi se rompió con él. El subir y bajar de su pecho se estabilizó, frágil, pero lo suficientemente seguro como para aguantar. La pastora se sentó entonces, bajándose a su lado. Su cuerpo se curvó protectora alrededor de los otros cachorros, pero su mirada se fijó en él. Su gruñido había desaparecido. En su lugar, observaba en silencio, con los ojos ya no solo evaluándolo, sino reconociéndolo. John encontró su mirada ahí, y en ese intercambio, sin palabras, algo cambió. Lo sintió como el crujir del hielo al ceder, como una armadura que se afloja tras años de peso asfixiante. Había luchado durante tanto tiempo para mantenerse intacto, para obedecer las reglas que lo mantenían todo fuera. Pero ahí estaba esta perra, esta madre, permitiéndole entrar en su círculo porque él había luchado por uno de los suyos. No era una rendición, era aceptación, frágil pero real. Sarah, que había estado observando desde la silla con la mano presionada contra los labios, finalmente soltó el aire que había estado conteniendo. Sus ojos brillaban, aunque no dijo nada, tal vez reconociendo que las palabras no tenían cabida allí. Los únicos sonidos eran las respiraciones estables del cachorro en las manos de Jotum, el susurro del fuego y el lento y bajo zumbido de la respiración de la pastora mientras se inclinaba más cerca. Su presencia ya no era una advertencia, sino un testimonio. Afuera, la tormenta se había calmado y el silencio se apretaba contra las paredes de la cabaña. Pero adentro, la vida se había manifestado de la manera más tenue y poderosa. Y aunque John no lo dijo en voz alta, sabía que algo había cambiado también en él, algo que aún no podía nombrar. El cachorro había sobrevivido a la noche. Su respiración era ahora más estable, aunque todavía frágil. Y John sentía que un peso silencioso se le quitaba del pecho cada vez que veía su pequeño cuerpo retorcerse con obstinada vida. La pastora se mantuvo cerca, con sus ojos ámbar ahora más suaves, pero aún vigilantes. Su cuerpo era un muro viviente entre los cachorros y todo lo demás. Sarah se había marchado al amanecer, prometiendo traer más provisiones si la tormenta lo permitía, y la cabaña había vuelto a su ritmo de fuego, crepitar, gemidos del viento y el cauteloso vínculo que se estaba formando entre el hombre y el perro. A última hora de la tarde, el aire exterior se había vuelto más cortante. La tormenta había dado paso a una calma frágil, el tipo de silencio que siempre traía consigo una advertencia en estas montañas. John salió al porche con el abrigo bien ajustado, escudriñando los árboles más por costumbre que por expectativa. Pero entonces lo vio, una silueta medio velada por la nieve que caía, de pie justo más allá del borde de los pinos, sin moverse, sin acercarse, simplemente allí, observando. Su pulso se aceleró
y sintió un nudo frío en el estómago. Entrecerró los ojos para ver mejor en la luz que se desvanecía, tratando de distinguir los detalles. Pero la figura seguía siendo indistinta. Una silueta oscura contra el blanco. Demasiado quieta para ser un animal. Demasiado alta para confundirse. Quienquiera que fuera, no tenía por qué estar tan cerca sin avisar. La mano de John se movió automáticamente hacia el rifle que llevaba colgado al hombro. Aunque no lo levantó, sabía que no debía mostrar su alarma. Conocía las reglas de ser observado. Mantener la calma. No revelar nada. La figura no se movió. Entonces, tras un largo silencio, se giró lentamente y se disolvió entre la línea de árboles hasta desaparecer por completo. El bosque la engulló como si nunca hubiera estado allí. John se quedó paralizado, con el silencio rugiendo más fuerte que cualquier tormenta. Escudriñó la nieve y sus ojos entrenados captaron lo que otros podrían haber pasado por alto. Las tenues huellas de unas botas, deliberadas, que conducían al lugar donde había estado la figura. La prueba de que no lo había imaginado. Apretó la mandíbula, con todos sus instintos en estado de alerta. Quienquiera que fuera, era paciente. Había elegido dejarse ver. No había sido un accidente. Cuando volvió a entrar en la cabaña, su rostro se endureció. La perra pastor se levantó inmediatamente y se dirigió hacia la puerta. Levantó el pelo del lomo, como si ella también hubiera sentido la intrusión. Rodeó a los cachorros y luego se quedó quieta, con la mirada fija en él, leyendo su cuerpo como si supiera que algo había cambiado fuera. John apoyó el rifle contra la pared, pero lo dejó al alcance de la mano. El cachorro más pequeño gimió en sueños, ajeno a la tensión que se respiraba en el ambiente. Más tarde, cuando Sarah volvió justo antes del anochecer, con las botas pesadas por la nieve que se le había pegado, John no perdió el tiempo. Le sirvió café, la dejó acomodarse junto a la estufa y luego le contó lo que había visto. Su expresión cambió de inmediato. La tenue calidez que solía mostrar desapareció de su rostro hasta que solo quedó acero. Bajó la taza y lo miró con sus ojos grises con una seriedad que silenció la habitación. No se ha ido, dijo finalmente, con voz tranquila pero aguda como el cristal roto. Está esperando. John se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas y las manos llenas de cicatrices fuertemente entrelazadas. ¿Crees que es uno de los cazadores furtivos? Sarah no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego, con el reflejo bailando en sus ojos, y cuando habló, su voz transmitía algo más profundo que una advertencia. Mi marido murió hace 10 inviernos. Comenzó lentamente. Accidente forestal, lo llamaron. La verdad es que le dispararon. No fue limpio, no fue por error. Fue un hombre que pensaba que el bosque le pertenecía, que pensaba que todo lo que se movía era suyo. Nunca lo encontraron, y los hombres así no cambian. Simplemente se esconden hasta que vuelven a querer algo. Sus palabras se posaron en la cabaña como un peso demasiado pesado para levantarlo. John la observó. Las finas líneas que se habían grabado profundamente alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos agarraban la taza, como si se prepararan para enfrentarse al recuerdo. Entonces se dio cuenta de que la resistencia de Sarah no solo provenía de años de cuidar la tierra sola, sino de haber sobrevivido a algo crudo y violento, algo que había dejado su sombra en su voz incluso ahora. Ella se volvió hacia él, con una mirada feroz y segura. Ese hombre que viste ahí fuera no se marchó porque perdiera interés. Se marchó porque sabía que lo habías visto. Y volverá. Siempre lo hacen. La pastora gruñó entonces, casi como si se hiciera eco de la advertencia de Sarah, y su cuerpo se movió para proteger a los cachorros. El fuego crepitó en la estufa. El sonido era agudo en el silencio. John sintió un nudo en la garganta. Había conocido a enemigos que venían con armas y órdenes, que atacaban abiertamente bajo cielos extranjeros. Pero esto era diferente. Era paciencia llevada al límite. El peligro acechaba en silencio. John miró a Sarah a los ojos. Las mismas palabras circulaban entre ellos sin necesidad de ser pronunciadas. La lucha no había terminado.
ni siquiera había comenzado. Afuera, el bosque permanecía en silencio. La nieve presionaba con fuerza contra los pinos. La última luz del día se desvanecía en el horizonte. En algún lugar de ese silencio, unos pasos esperaban, y John sabía que la próxima vez que vinieran, no sería para observar. La noche después de la advertencia de Sarah se alargó más que la mayoría. Cada crujido de la madera y cada silbido del viento llevaban un peso que oprimía el pecho de John. Durmió a ratos, con una mano cerca del rifle y los oídos atentos al más mínimo sonido irregular. La pastora permaneció despierta con él, sus ojos ámbar brillando débilmente en la oscuridad, su cuerpo curvado protectora alrededor de los cachorros, como si pudiera mantener a raya el peligro con su sola voluntad. Cuando llegó la mañana gris y despiadada, con la nieve aún azotando la cresta, John se movió y descubrió que la pastora había desaparecido. El pánico lo invadió de inmediato, antes de que sus ojos captaran el rastro fresco de huellas que conducían desde el porche hacia la blancura. Se puso el abrigo y salió, con el frío quemándole los pulmones con cada respiración. La tormenta no había amainado, y la idea de que ella se adentrara en ella, con las costillas afiladas y las patas agrietadas, le dejaba un dolor vacío en el pecho. Ella no tenía motivos para volver, no le debía nada. Sin embargo, él esperó. Las horas se le hicieron eternas hasta que, finalmente, a través de la cortina de nieve, reapareció su silueta. Su pelaje estaba cubierto de escarcha. Su andar era desigual. Cada paso era pesado, pero entre sus mandíbulas llevaba un conejo cojo y cubierto de nieve. Su pequeño cuerpo era la prueba de una caza ganada contra todas las adversidades, más crueles de lo que la mayoría de los hombres podrían soportar. Se tambaleó hasta el porche, dejó caer el conejo en el umbral y luego se derrumbó sobre sus cuartos traseros, con el pecho agitado y los costados temblando de agotamiento. Sus ojos se posaron brevemente en John, sin orgullo, sin súplica, solo con determinación. Había salido, no por ella, sino por ellos, por los cachorros acurrucados dentro, esperando. John se arrodilló, fijándose en cada detalle. La crudeza de sus almohadillas, la escarcha adherida a sus bigotes, la nitidez de sus costillas contra su piel. No había comido. Se dio cuenta de que había quemado las pocas fuerzas que le quedaban para llevar esta ofrenda a casa. Algo dentro de él se rompió. Luego, una vieja herida se reabrió. Llevó el conejo al interior y lo dejó cerca de la estufa, cuyo calor comenzó a derretir la escarcha de su pelaje. Los cachorros se movieron de inmediato, con el hocico temblando y sus diminutos cuerpos retorciéndose para acercarse. La perra los siguió a distancia, con pasos débiles, pero con la mirada aún aguda, sin querer derrumbarse hasta saber que habían comido. John se puso a trabajar con su cuchillo, moviendo las manos de memoria, limpiando y cortando la carne en pequeñas tiras. El olor llenó la cabaña, terroso y crudo, despertando el hambre en lo más profundo de su estómago. No había comido desde la noche anterior, y la tormenta tampoco le prometía una caza fácil. Pero cuando los primeros trozos chisporrotearon débilmente en la sartén, no los cogió. Se agachó y dejó la comida cerca de los cachorros. Estos se abalanzaron sobre ella torpemente, haciendo chasquear los dientes, y sus pequeños gruñidos se intensificaron, como si cada bocado devolviera la vida a sus frágiles cuerpos. La pastora los empujó suavemente, guiándolos y lamiéndoles la cara entre bocado y bocado. Sus propias costillas temblaban de hambre, pero esperó, asegurándose de que sus cachorros comieran primero. A John se le hizo un nudo en la garganta. Recordó otra ocasión, en otro lugar, cuando se habían agotado las raciones en una patrulla demasiado lejos de la base. Recordó al soldado Allen, el más joven de su unidad, pálido y enfermo por la fiebre, con las piernas dobladas bajo el peso de su mochila. Los demás habían llevado su equipo, repartiéndoselo entre ellos, e incluso compartiendo la poca comida que les quedaba. John aún podía ver al sargento Miller partiendo su última barrita proteica en 3 trozos, repartiéndolos y negándose a quedarse con ninguno para él. «Comemos juntos o no comemos nada», había dicho. Días más tarde, Miller había desaparecido, muerto en una explosión en la carretera,
que no había perdonado a nadie más. El recuerdo golpeó a John con brutal claridad, la luz del fuego parpadeando en los rostros enterrados en la arena. Miró a la perra pastora, cuyo cuerpo temblaba mientras finalmente bajaba la cabeza para dar un solo mordisco, solo después de que sus cachorros estuvieran saciados. El eco era innegable. Esta perra, demacrada y llena de cicatrices, estaba haciendo lo que Miller había hecho, lo que todo soldado digno de su juramento había hecho alguna vez: sacrificarse. Al elegir a los demás antes que a sí misma, John sintió como el hambre le devoraba el estómago. Pero cuando levantó la sartén, no la giró hacia sí mismo, sino hacia ella. Colocó el resto de la carne a su alcance y luego se sentó sobre sus talones, observando. Ella dudó. Sus ojos ámbar se posaron en él, midiendo su intención. Luego se inclinó y comió lentamente, cada bocado preciso, controlado, como si incluso ahora se negara a darse un capricho mientras sus cachorros descansaban a su lado. John se apoyó contra la pared, con las manos sueltas sobre las rodillas, y un suspiro se le escapó antes de darse cuenta. No había compartido una comida así en años. No desde aquellos últimos días en el extranjero, cuando cada bocado era una comunión, cada ración un pacto de supervivencia. La habitación olía a conejo asado y humo, pero debajo había algo más intenso, algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Pertenencia. Se frotó la mandíbula, con la mirada fija en los cachorros que ahora revolcaban torpemente, con el estómago lleno, sus diminutas voces elevándose y gemidos juguetones. La pastora se acurrucó a su alrededor, con la respiración más estable y la mirada más suave. Por un momento, la cabaña no parecía un exilio, parecía un propósito. Su estómago volvió a rugir agudo y hueco, pero lo ignoró, inclinándose hacia adelante para añadir otro leño al fuego. Las llamas ardieron con fuerza y su calor se extendió por la pequeña habitación como un frágil escudo. Se recostó de nuevo, dejando que su hambre se desvaneciera bajo la estabilidad de la escena que tenía ante sí. Tenía suficiente comida en los almacenes para más tarde. Esa noche, la elección era sencilla. Esta noche, ellos la necesitaban más que él. La pastora levantó la cabeza una vez, cruzando su mirada con la de él al otro lado del fuego. Ahora no había gruñidos, ni sospechas tan agudas como antes, solo reconocimiento, tranquilo y profundo. Era el tipo de mirada que un hombre recordaba mucho después de que las palabras se desvanecieran. John la miró a los ojos y asintió una vez. El gesto, tanto un voto como un hábito. Había mantenido con vida a otros antes, pero esto era diferente. Era una familia que no había esperado. Una confianza que no se había ganado, sino que le había sido concedida a través del sacrificio. Afuera, la tormenta volvía a arañar las contraventanas, y el viento aullaba su interminable estribillo a través de la cresta. Pero dentro, el calor había reclamado su frágil dominio, y mientras John se sentaba en ese círculo de luz de fuego y silencio, se dio cuenta de repente de que el hambre no era lo único que los unía ahora. La tormenta había amainado, pero el silencio que dejaban atrás parecía más peligroso que el viento. La nieve cubría pesadamente el techo de la cabaña. Las ramas se doblaban en el exterior, silenciando el mundo en una quietud que hacía que cada sonido en el interior fuera más agudo. El crujido de la estufa, el suave gemido de los cachorros revolcándose en la manta de lana, la respiración constante de la pastora mientras los observaba. Sarah se había quedado a pasar la noche, demasiado cansada para caminar sola hasta su casa a través de los ventisqueros, y ahora estaba sentada junto a la mesa, remendando un desgarro en su guante, mientras John afilaba su cuchillo con movimientos lentos y deliberados. El aire entre ellos transportaba la misma verdad tácita. Quienquiera que se hubiera parado en el árbol no había terminado. Ambos lo sentían. Los golpes llegaron justo cuando el crepúsculo comenzaba a cubrir la cresta, agudos y deliberados. 3 golpes que resonaron contra la madera como una prueba. John se congeló, con el cuchillo detenido a mitad de camino. La pastora se levantó de un salto, con el cuerpo rígido y un gruñido grave que vibraba en el suelo de la cabaña. Sarah detuvo sus manos y miró a John con alarma. Él se levantó, moviéndose en silencio,
con el rifle al alcance de la mano, aunque aún sin levantarlo. Cruzó hasta la puerta, con las botas susurrando contra las tablas, y presionó la palma de la mano contra la madera fría. Durante un instante no hizo nada, solo escuchó. El silencio exterior era demasiado perfecto, demasiado controlado, como si los golpes hubieran borrado toda la tormenta y el viento. Abrió la puerta un poco y el frío se deslizó como un cuchillo. Allí estaba un hombre, con el abrigo cubierto de nieve y el rostro medio oculto bajo la capucha. Era alto pero delgado, de complexión fibrosa y movimientos calculados. Tenía la piel quemada por el viento, la barbilla sin afeitar y una cicatriz irregular que le cruzaba desde el pómulo hasta la comisura de la boca. Sus ojos pálidos, agudos e inmóviles se deslizaron casi inmediatamente más allá de John, hacia el interior de la cabaña, donde el cachorro se removía bajo la manta. Sonrió levemente, aunque la expresión nunca llegó a sus ojos. «Buenas noches», dijo con voz grave y ronca por el frío y los cigarrillos. «Me ha pillado la tormenta. He visto tu humo. He pensado que quizá podría calentarme un rato». John lo estudió con el mismo escrutinio que había utilizado una vez en los puestos de control en el extranjero. Algo en la postura del hombre le sonaba falso. La ligera inclinación hacia adelante, el tic de su mandíbula, la forma en que su mirada se detenía demasiado tiempo en lo que no era suyo. «Entra», dijo John finalmente, con voz tranquila pero seca. Dio un paso atrás, pero solo lo justo. Su postura era informal pero deliberada, como el escudo de un soldado sin desenfundar su arma. El hombre entró, sacudiéndose la nieve de las botas. Se quitó la capucha, dejando al descubierto el cabello canoso en las sienes y las profundas arrugas de su rostro. Se dirigió hacia la estufa con una facilidad entrenada, como si ya conociera el espacio. La pastora se erizó, colocándose directamente entre él y sus cachorros, con un gruñido agudo, una advertencia mezclada con una promesa. El hombre sonrió levemente, inclinando la cabeza. «No esperabas ver perros aquí arriba», comentó, aunque sus ojos nunca se apartaron de ellos. «Vinieron a la puerta, igual que tú», respondió John. «Tranquilo», dijo con tono frío. Sarah se levantó de la mesa con movimientos cautelosos, colocándose en ángulo protector cerca de los cachorros. Le dedicó al desconocido una sonrisa tan fina como el papel, pero sus ojos permanecieron fijos. «Storm es un lugar horrible para perderse», dijo. «Es curioso cómo algunas personas encuentran el camino a la misma cabaña dos veces». La sonrisa del hombre vaciló, y su mirada se posó brevemente en ella, antes de volver a fijarse en los perros. «Supongo que es solo suerte». Cogió la taza de café que John le había servido. La bebió lentamente, sin apartar la mirada de los cachorros. El silencio se hizo más denso en la habitación, solo roto por el débil gemido del cachorro más pequeño, que se acurrucó más bajo la manta. El gruñido de la pastora se hizo más profundo, y sus músculos se tensaron como un resorte. John observó los ojos del hombre, el hambre que había en ellos, el cálculo. Había visto esa mirada antes, en hombres que trataban la vida como un recurso, no como un alma. Supo entonces que no se trataba de una casualidad. Los golpes, el momento, la calma con la que el hombre reclamó el fuego. Todo era estrategia. No estaba allí porque se hubiera perdido. Estaba allí porque había visto lo que le esperaba dentro. Tras un largo momento, el hombre dejó la taza y el ruido resonó en el silencio. «La tormenta está amainando», murmuró. «Debería seguir adelante antes de que empeore la noche». Se volvió a colocar la capucha sobre la cabeza, pero sus ojos se detuvieron por última vez en los cachorros, entrecerrándose con algo que hizo que a John se le encogiera el estómago. Luego se dio la vuelta y salió a la nieve sin decir nada más. John cerró la puerta lentamente, deslizando la barra de hierro en su sitio con un ruido sordo. El fuego crepitaba, los cachorros gemían y la pastora se apretaba contra ellos, con el cuerpo temblando de alerta. Sarah se acercó, con una voz apenas superior a un susurro. «Tú también lo has visto». John asintió una vez,
con la mandíbula apretada y los ojos azul grisáceos endurecidos. No estaba perdido. No, dijo Sarah con un tono de voz como de piedra. Y no se ha ido. Los hombres como él no se van con las manos vacías. Volverá. Siempre lo hace. El viento sacudía las contraventanas y la nieve susurraba contra la ventana. Pero ya no era la tormenta lo que John temía. Era el silencio del exterior. El silencio que ahora traía consigo unos pasos que él sabía que volverían. La partida del desconocido dejó la cabaña envuelta en un pesado silencio. Pero no era paz lo que perduraba. Era el tipo de silencio que traía consigo una amenaza. Un silencio que esperaba, enroscado y paciente, prometiendo romperse cuando menos se lo esperaran. John volvió a dormir a ratos. Sarah estaba en el catre junto a la pared del fondo. La pastora se acurrucó alrededor de sus cachorros, pero levantaba la cabeza con cada crujido. Cuando llegó el amanecer, pálido y frágil, se ocuparon de las tareas domésticas, avivando el fuego, comprobando las provisiones, derritiendo nieve para obtener agua, pero ambos seguían mirando hacia la puerta como si esperaran que volvieran a llamar. El día transcurrió con inquietud y cuando volvió la noche, trayendo consigo otra tormenta de viento que azotaba la cresta, John sintió que el nudo en su pecho se apretaba más. Se dijo a sí mismo que se mantuviera quieto, que dejara pasar la noche como todas las demás. Pero la pastora tenía otros planes. Cerca de la medianoche, se levantó, con sus ojos ámbar brillando a la luz del fuego, y se dirigió a la puerta. John la observó, frunciendo el ceño, mientras ella presionaba su nariz contra la rendija y gemía una vez, bajo y deliberadamente. Se movió para detenerla, pero antes de que pudiera hacerlo, ella arañó la madera con una urgencia inquieta. En contra de su mejor juicio, abrió la puerta un palmo. La tormenta entró silbando, mordaz, y ella se deslizó hacia la oscuridad antes de que pudiera atraparla. Los cachorros se agitaron, gimiendo por su ausencia, y el estómago de John se tensó mientras miraba fijamente el vacío blanco que la había engullido. Estuvo fuera más tiempo del que él podía soportar. Los minutos se alargaron hasta convertirse en media hora. Todos le ponían los nervios de punta. Se quedó de pie junto a la puerta, rifle en mano, con Sarah observándolo desde el fuego con ojos que decían que sentía la misma inquietud. Entonces, por fin, una silueta apareció contra la tormenta. La pastora, con el pelaje cubierto de escarcha, respirando con dificultad, más delgada que antes y detrás de ella. Dos pequeñas sombras tambaleándose por la nieve. John parpadeó, pensando al principio que los cachorros la habían seguido. Pero no, estos no eran los mismos. Estos dos eran más pequeños, más delgados, con el pelaje irregular y enmarañado, los ojos muy abiertos por el hambre y el agotamiento. Tropezaron en el porche y se derrumbaron en un montón, con las costillas afiladas como cuchillos contra la piel. La pastora se volvió, empujándolos con el hocico, instándolos a avanzar, y luego miró a John. No había duda del mensaje en sus ojos. Ahora eran suyos, no por sangre, sino por elección. Había ampliado su círculo y, al hacerlo, le había planteado la misma elección. John sintió un dolor en el pecho mientras se agachaba para observar a los dos recién llegados. Estaban más débiles que la primera camada. Respiraban superficialmente y sus cuerpos temblaban de frío. No tenían ninguna posibilidad sin refugio, sin calor. Sin embargo, acogerlos significaba más bocas que alimentar, más riesgos, más responsabilidad en un mundo ya de por sí peligroso. Dudó, con la mano suspendida sobre ellos. Sarah se levantó y se acercó, con los ojos grises suavizándose al contemplar la escena. No son suyos, susurró. John negó con la cabeza. No, pero ella los ha reclamado de todos modos. Se encontró con la mirada de Sarah, cuyo peso se cernía entre ellos. Podía oír las viejas reglas susurrando en el fondo de su mente. No asumas más de lo que puedes proteger. No te ablandes cuando el mundo es duro. Pero entonces volvió a mirar a la pastora, con el cuerpo curvado alrededor de sus propios cachorros y de estos extraños,
con las costillas marcadas, sus fuerzas agotadas. A ella no le importaban las reglas, le importaba sobrevivir, pertenecer. John tragó saliva con dificultad y el recuerdo del sargento Miller volvió a aparecer. Su última barra de proteínas partida en tres, repartida sin dudarlo. El sacrificio nunca había tenido que ver con la lógica. Había tenido que ver con la lealtad, con negarse a dejar atrás a alguien. Se frotó la mandíbula con la mano y luego se agachó, recogiendo a los dos cachorros esqueléticos en sus brazos. Pesaban sorprendentemente poco y su pelaje estaba quebradizo al tacto. Gimiendo débilmente, se apretujaban contra su pecho en busca de calor. Los llevó dentro y los dejó con cuidado sobre la manta junto al fuego, donde el otro se movía, parpadeando con curiosidad. La pastora los siguió, entrando en la cabaña, sin apartar sus ojos ámbar de su rostro. Por primera vez, John creyó ver algo más que gratitud en ellos. Vio confianza. Sarah se arrodilló a su lado, con voz suave. No tenías por qué hacerlo. John la miró, con voz baja pero firme. Ella tampoco, pero lo hizo. La luz del fuego se reflejaba en sus rasgos, marcando aún más sus arrugas, haciéndole parecer más viejo, más cansado, pero también más ligero, de una forma que Sarah no había visto antes. Se recostó, observando cómo la pastora se acurrucaba ahora alrededor de los 6 cachorros, lamiéndolos con cuidado, uno por uno, con su cuerpo formando una pared de calor contra el frío. Los recién llegados gimieron débilmente y luego se acurrucaron en la maraña de pelo, aceptados sin dudarlo. John apoyó los codos en las rodillas y se quedó mirando el fuego, con el peso del momento presionándole. Había pensado que había terminado con la familia, que había terminado con los lazos que exigían demasiado y costaban demasiado. Sin embargo, allí estaba de nuevo, no por lazos de sangre u obligación, sino por elección, la suya y la de ella. La pastora se había atrevido a ampliar su círculo. Él no podía hacer menos. La tormenta arañaba con más fuerza las paredes, sacudiendo las contraventanas como una advertencia. Pero dentro de la cabaña, el calor se había expandido hasta llenar cada rincón. John se sentó en ese frágil círculo, rodeado de vidas que respiraban y temblaban, y sintió algo que no se había permitido sentir en años. Un propósito. No lo dijo en voz alta, pero lo sabía tan seguro como el calor del fuego en su rostro. Había sido puesto a prueba y esa noche había elegido. Fuera, el bosque yacía pesado y oscuro. El silencio ya no era vacío, sino cargado, expectante. En algún lugar más allá de los pinos, los pasos volverían. Pero ahora, cuando lo hicieran, John sabía que no estaría solo. La tormenta finalmente amainó después de 3 días implacables, dejando las montañas de Montana cubiertas de nieve fresca. El aire se agudizó con una claridad amarga que cortaba como el cristal. La cresta yacía en silencio, con las ramas combadas bajo el peso blanco, y el horizonte se extendía frío e infinito. John se encontraba en el porche al amanecer, con el aliento formando volutas como humo, y por primera vez en años no sentía que el silencio lo aplastara. En el interior, la cabaña estaba llena de vida con los sonidos amortiguados de las patas moviéndose contra la lana, suaves gemidos, el débil zumbido de la vida, donde antes solo había vacío. 6 cachorros yacían ahora enredados en un caótico nudo de pelo. La pastora se acurrucó a su alrededor, con sus ojos ámbar fijos, sus costillas cada vez menos marcadas con cada día de calor y comida. Sarah se había marchado la noche anterior con la promesa de volver. Su presencia perduraba en el tarro de miel que le había puesto en la mano, pero John apenas notaba su ausencia. Su atención seguía centrada en los animales que habían hecho suya su casa. Entró, sacudiéndose la nieve de las botas en el umbral, y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. El fuego crepitaba en la estufa, y el olor a abeto y humo llenaba el pequeño espacio. Se movió sin prisa, avivando las llamas, comprobando la olla de agua, y luego se sentó junto a la alfombra donde se movía el cachorro. Uno de los más pequeños bostezó ampliamente, moviendo la cola mientras se acurrucaba junto a sus hermanos. Otro rozó su bota con el hocico, y su diminuto calor se filtró en el cuero. John sonrió levemente, casi en contra de su voluntad,
una expresión extraña en un rostro marcado por años de disciplina. La pastora levantó la cabeza entonces y sus ojos se encontraron con los de él en un silencio que decía más que las palabras. Ella había traído esas vidas allí. Había confiado en él cuando no tenía motivos para hacerlo. Había ampliado su círculo más allá de lo que exigía el instinto y a cambio él se había visto obligado a ampliar el suyo. John se recostó, deslizando la mirada hacia la estantería situada sobre su escritorio, donde descansaba una vieja caja de cuero, rayada y desgastada por los años de haber sido transportada a través de desiertos y océanos. No la había abierto en casi una década, y su mano dudó antes de alcanzarla, con el peso de los recuerdos agobiándole el pecho. La colocó sobre la mesa, recorriendo con los dedos los bordes descoloridos, y luego levantó la tapa. En su interior yacían fragmentos de su pasado, cartas dobladas que nunca envió, placas de identificación deslustradas por el paso del tiempo, una bandera cuidadosamente doblada y en el fondo, un collar. Estaba agrietado por los bordes y la placa de latón estaba deslustrada, pero las letras aún brillaban débilmente. USMC. Había pertenecido a Duke, el pastor, que había caminado junto a su unidad en Afganistán y había salvado vidas con nada más que instinto y coraje. Duke no había conseguido volver a casa. John había llevado el collar desde entonces, incapaz de desprenderse de él, incapaz de honrarlo como se merecía. Una reliquia de lealtad que había sobrevivido a la guerra. Se le hizo un nudo en la garganta al sacarlo de la caja, el cuero rígido bajo sus dedos. Miró al otro lado de la habitación a la madre pastora, con el cuerpo estirado protectora alrededor de sus cachorros, la mirada firme. Lentamente, deliberadamente, John cruzó el suelo y se arrodilló a su lado. Al principio se tensó, moviendo las orejas, pero no gruñó. Lo observó, leyendo la firmeza de sus manos, la intención de sus ojos. Él sostuvo el collar en alto. Su voz era un susurro áspero. Ahora es tuyo, te lo has ganado. Se lo colocó suavemente alrededor del cuello, ajustándolo hasta que la placa descansó contra su pecho. Por un instante, ella se tensó, con los músculos rígidos. Luego exhaló, bajando la cabeza contra su brazo. El peso del collar no se asentó como una cadena, sino como un pacto. Un voto silencioso pasó de un guardián a otro. John sintió un nudo en el pecho y su cicatriz le ardió levemente, como si el propio recuerdo lo aprobara. Los cachorros se movieron. Uno dio un pequeño ladrido y otro le arañó la manga. El sonido llenó la cabaña como un frágil coro, ahuyentando las sombras hacia las esquinas. John se sentó sobre sus talones, con la mano posada en el hombro del pastor. El fuego crepitaba a sus espaldas. El fantasma de la tormenta susurraba débilmente en las contraventanas, pero dentro solo había calidez. Durante años había vivido en esa cabaña como si fuera un búnker, una fortaleza contra los recuerdos, contra la soledad, contra el mundo. Ahora se sentía diferente. Las paredes ya no le oprimían. El silencio ya no era un castigo. El espacio transmitía aliento, calidez, pertenencia. Se dio cuenta, con una pesadez que se alivió incluso mientras le oprimía el pecho, de que no solo los había salvado a ellos, sino que ellos le habían salvado a él de la soledad, del dolor que se había calcificado en una coraza de un pasado que le había mantenido medio vivo. Se frotó las manos, mirando a los cachorros enredados en el sueño, con sus pequeños pechos subiendo y bajando con un ritmo irregular. La pastora volvió a levantar la cabeza. Sus ojos ámbar se encontraron con los de él, y por primera vez no vio sospecha, cautela, ni siquiera gratitud. Vio reconocimiento, un entendimiento compartido de que ya no eran fragmentos, ya no eran supervivientes, aferrándose por separado a los bordes de la tormenta. Eran una familia. John se recostó contra la pared, relajando los hombros, y murmuró con voz baja pero segura: «Ahora estáis en casa, todos vosotros». Las palabras flotaron en el aire, llenándolo no de ecos, sino de presencia, asentándose en la madera, el fuego y el pelaje enroscado a sus pies. No había hablado con nadie en años, pero esa noche eran ciertas. Afuera, la nieve brillaba bajo un cielo azul intenso, la naturaleza salvaje,
vasta e implacable como siempre. Pero dentro de la cabaña brillaba un calor constante, un santuario construido no con paredes y madera, sino con confianza y sacrificio. John cerró los ojos brevemente, con las manos aún descansando sobre el collar del pastor, y sintió que el peso del pasado se aliviaba. La fortaleza había caído y en su lugar había surgido un hogar. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Algunas tormentas nos destrozan, otras nos llevan a casa. Para John, salvar a los perros no era lo realmente importante. Ellos también lo salvaron a él, del silencio y la soledad. La cabaña ya no era una fortaleza, era una familia. ¿Qué parte de este viaje te ha marcado más? Comparte tus opiniones a continuación. Y si esta historia te ha emocionado, no olvides darle a me gusta y suscribirte para recibir más historias de valentía, amor y segundas oportunidades.